Bienvenidos a esta segunda parte de este tema tan apasionante que estamos teniendo del reino de los cielos. Hemos estado hablando el último día que este reino, aunque es único, sin embargo tiene ciertas características, ¿no?, que son comunes a todos los reinos, ¿no? Los reinos del mundo tienen su estructura, por supuesto, pero está utilizada más bien para otros fines, y hemos estado hablando de 10 aspectos que íbamos a comentar importantes de este reino. Según Jesús, el reino de los cielos tiene estas características. Tiene un rey, hemos hablado de que él tiene un rey que es el soberano, ¿verdad?, del reino de los cielos, y es nuestro Señor, el Kyrios, como viene la palabra griega, es la personificación del reino, ¿no? El propio Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, soy el camino, o sea que el camino es una persona, y el Padre, ¿verdad?, es el objetivo, también es una persona. Ese rey encarna la gloria y la naturaleza del reino y es la máxima autoridad, es la encarnación mismo del reino, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se había acercado cuando dijeron eso Juan el Bautista y el propio Jesús? La persona misma de Jesús. El reino tiene, segundo, un territorio, un dominio, ¿no? Son los dominios sobre los cuales el rey ejerce su autoridad total, ¿no? Y también todo lo que es esos beneficios, ¿no?, del reino. Evidentemente, muchas personas que están fuera del reino de los cielos no pueden disfrutar de esas bendiciones de ser propiedad del rey, del reino, ¿no? Tiene también, número 3, una constitución, una especie de pacto real. Todo reino tiene una constitución, y la constitución es como una palabra documentada del rey, el pacto del rey con esos ciudadanos del reino, y que expresa la voluntad, la mente del rey. Decíamos también, número 4, que hay una ciudadanía, el conjunto de ciudadanos, y es que hay una meta del ciudadano que es someterse a ese rey. El pueblo quiere ser gobernado, voluntariamente escoge ser gobernado para ese rey de ese reino, ¿no? Es un derecho, pero tiene también beneficios, tiene privilegios tremendos. Hoy vamos a continuar entonces con la quinta característica de este reino, y es que este reino tiene una ley y unos principios aceptables. Todo reino tiene una ley y principios aceptables. Los principios del reino son cada una de esas verdades fundamentales por donde se empieza a estudiar el reino. Digamos que la ley constituye esos estándares, ¿no?, esos principios establecidos por el rey, a través del cual va a funcionar y va a administrar su reino. Esa ley es como la garantía total de todo, y tenemos que entender que la ley de un reino no puede ser cambiada por los ciudadanos, tampoco puede ser violada por los ciudadanos, porque eso pone al ciudadano en contrariedad con el rey, ¿no? Así funcionan los reinos, y en el reino de los cielos tenemos que entender que, así como dice la Biblia que Moisés trajo la ley, que eran aquellos 10 mandamientos, los profetas reforzaron esa ley, y Jesús lo que hizo fue elevar esa ley, ¿no? Moisés trajo los 10 mandamientos, no eran 10 sugerencias. Bueno, aquí os traigo 10 sugerencias. No, eran 10 mandamientos que siguen vigentes todavía hoy. No robes, no engañes, no adulteres, etc. Están vigentes. Es como esa ley es eterna, ¿no? Y el reino de Dios y su reino es eterno también. Hay gente que cuando lee que el fin de la ley es Cristo, que dice en el Nuevo Testamento, entiende mal, porque están interpretando ahí que la ley se ha finalizado, y no, sino que se refiere a que la finalidad de la ley es Cristo. La finalidad de la ley es Cristo. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. En Cristo nosotros ahora, gracias a ese nuevo nacimiento, ahora nosotros estamos facultados, tenemos ese plus divino, la capacidad
espiritual de ahora cumplir toda la ley en Cristo Jesús, ¿no? Aunque fallamos, estamos cada vez más cumpliendo más y más y más todos los estándares que Dios espera de nosotros, ¿no? Es más, en nosotros la ley se cumple si nosotros le damos espacio a que Cristo vaya siendo formado. Cuando Cristo cada vez más va siendo formado en nosotros, más y más estamos cumpliendo toda la ley, ¿no? Este es el gran error que a veces comete mucha gente, que dice, no, mira, la ley no tiene nada que ver con nosotros, y no es así, ¿no? La ley es eterna. Es verdad que nosotros fuimos redimidos de debajo de la ley. Una cosa es estar bajo las obras de la ley, ¿no? Y otra cosa es estar bajo el dominio de la gracia, ¿no? Del espíritu de vida en Cristo. Pero Moisés trajo una ley, los profetas la refuerzan, Jesús la eleva. Cuando dice Jesús allá en Mateo 5, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, fíjate, ahí él pasa de un suceso externo, que es el adulterio, y lo eleva a un suceso interno. Dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, evidentemente también vale para al revés, ¿no? Ya adulteró con ella en su corazón, cuando una mujer mira a un hombre para codiciarlo. Es decir, que está elevando lo que pasaba de ser un suceso exterior, le eleva a un suceso también interno, como que los dos son igual de importantes, ¿no? Está elevando la ley, ¿no? Cuando dice ojo por ojo, diente por diente, pasa lo mismo. Está elevándolo, dice, no resistáis al que es malo, al contrario, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte a pleito, quitarte la túnica, déjale también la espada. Dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2, al que te pida, dale, al que te quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Es decir, está elevando la ley Jesús ahí, ¿no? Cuando dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, ahí viene Jesús y dice, amad a vuestros enemigos. Eso es posible desde el nuevo hombre y desde la nueva mujer, desde el nuevo nacimiento. Bendecid a los que os maldicen, ¿no? Eso significa, Señor, bendigo a esta persona, Señor, que su área económica, Señor, sea bendita, su área matrimonial, su área familiar, que te conozca, Señor, que esa persona te conozca, Señor, llévala y prospérala mucho más que lo que yo estoy, Señor, llévalo a lugares bien lejos, pero sobre todas las cosas que te conozca a ti, conozca la salvación. Bendecid, ¿no? Dice, a los que os maldicen, dice, haced bien a esos que os aborrecen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y así ahora describe al Padre, hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener, no? ¿No hacen así también los demás? Dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces Jesús eleva la ley porque ahora está metiéndose en el asunto interno ya del hombre, ¿sí? Entonces, como decía, toda ley tiene una ley y unos principios aceptables. Los principios del reino son los principios de Dios. ¿Qué son los principios de Dios? Bueno, es una regla, una norma, una verdad práctica, infalible, que se encuentra en la palabra de Dios y que nos orienta a nosotros en la forma de actuar en la vida cotidiana, tanto a nivel espiritual como personal, como laboral, como familiar, ¿no? El principio no necesariamente es un mandamiento específico como no matarás, no cometerás adulterio, sino que muchas veces se puede hasta derivar de un mandamiento específico o incluso de una narración bíblica donde se observa como una regla ahí que tenemos que observar, una norma, una verdad, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos y hemos dicho nosotros, si Dios me dice ve a la derecha, ve a la izquierda, yo escogería y haría y obedecería muy claro, ¿no? Pero Dios muchas veces no nos va a decir Manuel, a la derecha, Juan, a la izquierda, así guiarnos, sino que nos va a dar principios en su palabra y madurar va a llevarnos a nosotros a que sepamos cada vez más ir llevando esos principios a la práctica.
Principios bíblicos. Por ejemplo, el principio de tener prioridades. Tener prioridades. Saber que primero en nuestra vida es Dios, ¿no? Amarás a Dios sobre todo, ¿no? Primero es Dios. O sea, hay unas prioridades en nuestras vidas que tenemos que tener muy clara. ¿Quién va primero? Si hay un choque entre la familia y el trabajo, ¿cuál escojo primero? Si hay un choque entre Dios y el trabajo, ¿cuál debo escoger primero? ¿No? Todo eso es saber elegir bien nuestras prioridades, y ese principio está activo en el reino de los cielos, ¿no? Dios es primero que todo, ¿verdad? Nuestra familia, ahí está también después. Ahí está principio de prioridades. El principio del trabajo duro. En este reino, en el reino de los cielos, los ciudadanos son trabajadores y trabajan bien, trabajan duro. El principio de la diligencia o de la prontitud, esa cosa de decir, bueno, ya lo haré algún día, no, sino que ahora hay un principio que es, voy a hacerlo ya. Oye, mira, ¿has hecho este encargo que te he dado? Sí, ya lo tengo hecho. No, estas cosas que siempre pasan, van de día en día, y esa dejadez, eso no es un principio del reino de los cielos, ¿no? El principio, por ejemplo, también, estoy poniendo ejemplos de principios, el principio del cuerpo, de que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Uno es mano, otro es pierna, ¿verdad? Otro es ojo, dice la Biblia. Entonces, dependemos también los unos de los otros, ¿no? En ese sentido, somos, como la Biblia dice, un cuerpo, y eso afecta a muchas decisiones que tomamos, a muchas cosas que hacemos. Tenemos que recordar que somos un cuerpo. El cuerpo de Cristo. Y en ese principio movernos a la hora a veces de tomar ciertas decisiones. El principio, por ejemplo, de la sujeción, ¿no? El propio Jesús dice, mira, el que quiere seguirme, niegue su forma egoísta de vivir. ¿Qué quiere decir nieguese a sí mismo? En otras palabras, tome su cruz y sígame. Pero quédate con niegue su forma egoísta de vivir. Entonces, cuando hay un principio de sujeción, significa que yo voy a negar mi forma egoísta de hacer las cosas y no tengo problema en sujetarme a mi jefe. No tengo problema, si soy un hijo, a sujetarme a mis padres. No tengo problema de sujetarme a las autoridades seculares, a las autoridades espirituales donde yo estoy plantado, ¿verdad? En la iglesia donde estoy plantado. Es el principio de la sujeción, ¿no? Dice la Biblia que nos unos a otros estemos ahí como conectados, ¿no? Es un principio poderoso, ¿no? No se trata de ser independientes y andar por libre, tampoco ser dependientes, sino que tengamos una interdependencia, ¿no? Una sana dependencia en ese sentido. Bueno, ¿qué decir del principio de honra, ¿no? Hay en el reino de los cielos un reconocimiento de nuestros padres, un reconocimiento de las personas. Dice la Biblia que reconozcamos a las personas que nos sirven, ¿no? Y que nos enseñan y que están ahí dándonos. Hay un principio de honra en el reino de los cielos, que honremos, ¿no? Dice que haya eso siempre en medio de este reino precioso en el que estamos. Principio del equilibrio, por ejemplo, ¿no? Me resulta a veces extraño ver personas que solo están pensando en el cielo y descuidan la familia, descuidan el trabajo. Eso no es equilibrio. Y al revés, personas, por ejemplo, que solo están pensando en esta vida terrena como si fuera lo único que tienen y descuidan el cielo. Tenemos que tener equilibrio, ¿no? La parte del cielo, pero también la parte de la tierra, que cada cosa tenga su peso correcto. Este reino, el Evangelio, trae equilibrio en las vidas. Es un reino que trae equilibrio. Antes de conocer a Jesús, antes de estar en el reino, éramos más desequilibrados en ese sentido, ¿no? Había mucho desequilibrio, pero ahora en el reino tiene que traer equilibrio a nuestras vidas, tiene que traer luz, ¿no? Tiene que traer otros principios ahora. Así que el reino es... todo reino tiene sus principios, todo reino tiene una ley, unos principios aceptables, ¿sí? 6. Todo reino, cualquier reino que puedas poner ahí,
tiene sus privilegios, sus derechos y sus beneficios también. ¿Qué son? Bueno, son esas atenciones que el rey muestra sobre esos fieles ciudadanos, ¿no? El rey es el dueño de todo y él da a quien quiere, y además el rey del reino de los cielos es un rey que es justo y además es misericordioso. Siempre va a dar lo que a uno se merece y más todavía en cuanto a la misericordia. Si te tiene el rey que pagar 1.000 euros, no te va a dar 999, te va a dar 1.000 o más de 1.000, pero nunca te va a dar de menos. Es un ejemplo, ¿no? Dice la Biblia en Mateo 16, 27 y 28, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras también, ¿no? A sus obras. De cierto podemos tener que Dios va a dar a cada uno conforme a nuestras obras, conforme también a nuestra fidelidad, el que ha sido fiel en lo poco. Él va a pagar así de bien al mismísimo apóstol Pablo, que hizo toda la labor que hizo, plantó iglesias y soportó de todo, ¿verdad? Como tú, si eres una persona que llevas el proyector de la iglesia y siempre estás ahí fiel a tu hora, colocas las cosas siempre lo mejor y lo haces fiel, o a otra persona que hace otra labor con los niños, siempre prepara sus clases bien, siempre procura ir avanzando y haciendo las cosas mejor. La fidelidad. Jesús, cuando entremos en el cielo, nos va a decir: bien, buen siervo y fiel. Así que el reino tiene privilegios, tiene derechos, tiene beneficios, como cualquier reino, ¿no? El reino de los cielos mucho más. El reino de los cielos es la plantilla, el molde en el cual funcionan todos los demás reinos. Lo que pasa es que ellos lo hacen de una forma imperfecta, humana, corrupta, pero este es el arquetipo de reino, el modelo divino, el modelo eterno. Tiene privilegios, tiene derechos y beneficios para sus ciudadanos, que no lo tienen otros que no están en ese reino. Número 7. El reino, ¿sí? Cualquier reino tiene un código de ética. Hay un estilo de vida. Hay una conducta aceptable, ¿no? Eso incluye el estándar moral, incluye las relaciones sociales, la conducta personal, el atuendo mismo, la forma de vida. El que está ahora en el reino de los cielos, pues hasta la forma de vestir en muchos casos cambia, porque ahora ya no es una forma de vestir, por ejemplo, que trata de ir como decir, presumiendo de lo que tiene y demás, ¿no? Sino que ahora ya sabe que la persona tiene otros valores, ¿no? Tiene otros valores. No es una forma de vestir que está buscando nada, sino que se vuelve más moderada, porque hasta en la forma de vestir y en la forma de vida de todo hay un cambio, ¿no? Esto es lo que encontramos cuando pensamos en el código ético, es lo que encontramos allá en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte Jesús explica cuál es el código ético. En el Sermón del Monte Jesús está explicando cómo es el estilo de vida y la conducta aceptable en este reino en el que estamos. Por ejemplo, él dice allí en el Sermón del Monte que el que quiera ser el más grande, está bien que desees ser grande e importante, ya sabes lo que tienes que hacer, sea el servidor de todos, ¿no? ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? No funciona como este reino en el que estás aquí en tu país, ¿no? Que se es grande pisando a otros, subiendo por otros, por encima de otros, poniendo trampas a otros. No. Ahora el más grande va a ser el que sirve a todos. Ese es un código totalmente diferente, ¿no? No maldecir a los enemigos. Es decir, el código ético del reino de los cielos es totalmente contracultura. Va en contra del pensamiento popular, ¿no? A mí me gusta porque es como el salmón, ¿no? ¿Qué pez va contracorriente? El salmón. Somos como esos salmones que vamos contracorriente. Y
En ese sentido, la ética del reino es una cultura del reino que va siempre en contra de las grandes afirmaciones que hace el reino y otros reinos que están alrededor, ¿no? Así que el Sermón del Monte, con toda su crudeza, con las justas demandas que Jesús hace, allí nos enseña otro código, otra forma de vivir, otra forma que la gente no lo va a entender, pero el Señor sí. Esa es la clase de Dios que Dios quiere coger para transformar el mundo entero. Esa gente es la que Dios va a utilizar para transformar las vidas. Las personas van a ver que hay una honradez, que hay otros valores, que hay un código ético, y eso va a chocar a la gente, y muchos de ellos van a venir a este reino porque ha visto el contraste de ahora, de una vida diferente a la que teníamos antes. Eso es lo que Dios quiere hacer, usarnos transformando este mundo, ¿no? Jesús no espera menos de nosotros, sino que nosotros seamos esos hombres y mujeres que con una forma de vida diferente, ¿no? Que no tiene que ver con la ropa, no tiene que ver con la forma de hablar, ahora habla evangeliquez, no, sino que su forma de actuar, su honradez, cómo bendice a sus enemigos, cómo no critica, cómo tiene un código ético diferente, ¿no? ¿Cómo es que esa persona nunca le he visto quejarse? Nunca le he visto decir nada mal a nadie. ¿Cómo es capaz de ser honrada, ¿no? Recuerdo aquella anécdota de una persona que subió al autobús y el conductor le dio una vuelta de más, y este ciudadano del reino se dio cuenta y luego fue junto del conductor y le dijo: mira, disculpe, me ha dado mal la vuelta. Y él dijo: sí, lo sé. Y él, todo sorprendido, le dijo: y eso, sí, es que yo sabía que usted es creyente y quería saber si eso es verdad, ¿no? Entonces, la gente que está alrededor, al ver un código ético diferente, una moralidad diferente, eso impacta su vida, y ellos muchos van a venir al reino gracias a verte a ti funcionando en este reino. Número 8. Este reino, como todos los reinos tienen un ejército, todos los reinos tienen una seguridad. En el reino de los cielos, en este reino en el que estamos, ¿no? Los ciudadanos no pelean en el ejército, no son parte del ejército, ¿no? En ese sentido, lo que quiero decir es que disfrutan más bien de la protección del ejército. El ciudadano del reino es alguien que disfruta de la protección del ejército. ¿Y qué ejército es ese? Bueno, el reino, dice la palabra de Dios, que está preservado y protegido por los ángeles, ¿no? Son criaturas angelicales, huestes celestiales, ¿no? Hueste significa ejército. La iglesia no es el ejército, la iglesia es la ciudadanía, ¿no? Y los ángeles son, dice la Biblia, que esas criaturas que son ministradoras al servicio de los que vamos a heredar la salvación. Esos ángeles son criaturas que están para ayudarnos, ¿no? Mateo 13, 40 al 42 dice allí: de la forma que se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Fíjate que pone en el mismo saco, perdona la expresión, a los que hacen iniquidad como a los que sirven de tropiezo. Entonces es muy importante, ¿no? Los ángeles son los que obran de parte del reino y de parte del rey. Fíjate en Hechos que el que saca a Pedro de la cárcel es un ángel. Los ángeles suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, dice la palabra de Dios. O sea que hay un trabajo angelical tremendo que nosotros no alcanzamos ni a ver ni a entender, pero cuando estemos allá vamos a saber de todas las que nos ha librado Dios a través de los ángeles. Muchas historias vamos a conocer allí. Entonces, estamos en este reino
protegidos. Protegidos por el Rey, protegidos por ese ejército de ángeles que son nuestros grandes aliados, ¿no? La Biblia dice que en una ocasión el profeta Eliseo tenía a su siervo que estaba temeroso, se veía que los enemigos iban a acabar con ellos y estaban rodeados, y entonces Eliseo dice allá en Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 17 que ora a Dios y le dice: Dios, te ruego que abras los ojos de mi siervo para que vea. ¿Qué tenía que ver el siervo? Dice que la Biblia allí relata que dice que el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que dice que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego, de ángeles que estaban allí siempre peleando a nuestro favor, ¿no? En este reino el rey vela por su pueblo. El rey es el buen pastor que hace que nada les falte, ¿no? Y fíjate, además ese rey ya en el antiguo pacto, que era una sombra, un tipo o figura del reino en algunas cosas, ya dice allá en Deuteronomio 32-35, el Señor dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de los que hacen mal resbalará, ¿no? Si no es aquí, será allá, en aquel día, como dice la Biblia. Pero Dios es un Dios que dice: mía es la venganza. Romanos 12-19 dice: amados, dice, nunca os venguéis vosotros mismos, sino que deis lugar a Dios, ¿no? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor tiene cuidado de su pueblo y Dios pone a cada uno donde lo tiene que poner, antes o después. Por eso que no nos tenemos que quedar como a veces sorprendidos, como queda el salmista Asaf. Escribe un salmo diciendo: Dios mío, yo veo alrededor de mí y esto me golpea ver cómo el malo prospera, cómo las cosas le van bien al que hace mal. El Señor dice: yo pagaré, yo todavía sigo al control. Esas personas tenemos que entender, como dice Asaf, que luego entrando en la presencia de Dios se da cuenta del fin de ellos, ¿no? Se da cuenta que puede ser que aquí les vaya mejor haciendo mal, pero lo que les espera no es nada bueno precisamente, ¿no? Y que Dios va a dar a cada uno lo que merece. Entonces, el pueblo de este reino no tiene por qué ejercer jamás venganza, porque en el reino de los cielos es el rey el que hace justicia, antes o después, a los ciudadanos del reino. Así que todo reino tiene un ejército, una seguridad. Dios es tu seguridad. Dios es tu abogado. El rey David decía: el Dios que venga mis agravios. David tenía la experiencia de saber que Dios era un Dios que a esas personas que le habían agraviado y que le habían tratado mal, dice: Dios es el que pone a cada uno y va a poner a cada uno en su sitio. Es el Dios que venga mis agravios. Número 9. Todo reino tiene también no solamente esa seguridad física que decíamos de los ángeles, también tiene una seguridad económica, ¿no? Tiene lo que se llama una mancomunidad, ¿no? Pero una seguridad económica. Busqué en el diccionario esa palabra mancomunidad y viene de mancomunar, ¿no? Para poderle explicar, que significa unir personas, fuerzas, caudales para un fin. Es decir, unirse, asociarse. Pero lo que quiero decir aquí es que nosotros tenemos una seguridad económica. Una seguridad también podemos entenderla material, ¿no? La Biblia dice que el propio rey le dice a los ciudadanos del reino: busca primero este reino, ¿vale? Pon en este reino todas tus fuerzas, tus recursos también que aporten a este reino, porque mira, si buscas primero este reino, dice, todo lo demás os será añadido.
¿sí? Añadido. Es decir, que la gloria de este reino consiste en que las personas que son parte de ese reino sean felices, estén saludables y también sean prosperados según la Biblia. La prosperidad según la Biblia no quiere decir que las personas como en este mundo entienden que es estar nadando como... recuerdo aquellos tebeos de pequeño de tío Gilito que se tiraban en la piscina de dólares, ¿no? No es esa la prosperidad según la Biblia, ¿no? La Biblia nos enseña que es la prosperidad en Dios consiste en que nosotros no tengamos falta de nada, al contrario, que tengamos para nosotros, incluso para compartir con otros, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que tengamos para nosotros y aún para estar compartiendo con otros, ¿no? Hay esa seguridad económica en los hijos, en los que son parte del reino de los cielos, ¿no? Pero llama la atención eso que Jesús dice, todas estas cosas os serán añadidas, o sea, son añadiduras, ¿no? No son vuestra vida, está diciendo Jesús. Me resulta extraño ver a veces creyentes que viven detrás de las añadiduras y que por causa de las añadiduras se pierden trabajar para Dios, se pierden la oportunidad de hacer tesoros eternos porque están trabajando para los tesoros temporales, ¿no? No hay visión del reino ahí, ¿no? No hay visión. Centrados siempre en el tesoro que va a quedar aquí, nadie se lo va a llevar, pues ahí se les va el tiempo, las fuerzas y a veces para Dios quedan las migajas, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces esas añadiduras no son tu vida, ni son mi vida. Puede ser que a veces tengamos hasta oportunidades de crecer en las añadiduras, pero a veces tenemos que decir, mira, si tengo que escoger, quiero también dejar tiempo para en mi vida hacer tesoros en el cielo. No quiero ocupar mi agenda de arriba abajo solo con los tesoros, con las situaciones temporales, responsabilidades muchas de ellas, pero lo que quiero decir es que las añadiduras no son nuestra vida, ni pueden ocupar toda nuestra agenda, ni pueden ocupar todas las fuerzas nuestras, ¿no? Sino que tenemos que saber que si perdemos algo de aquí, ¿verdad? Por causa del Rey, Él dice, te voy a dar 100 veces más. No vivamos preocupados por tener todos los tesoros de aquí. Entonces, el propio Jesús, el Rey de este reino, dice, mira, guardaos, dice, de toda avaricia. Dice, la vida del hombre, ¿sí? Eso es otra cosa del reino. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Eso lo dijo el Rey en este reino, ¿no? Las cosas que hacen feliz al hombre no se ven. No se ven. No es lo mismo el bienestar que el estar bien. A veces la gente tiene bienestar, tiene lo material, pero no está bien. Y finalizando, la número 10, todo reino tiene una cultura social, un protocolo, un procedimiento. Disfruta de este reino, vive en este reino, ama todos estos principios de este reino, porque este reino es lo mejor. Muchas bendiciones y hasta la próxima.